Las relaciones de la Autoridad Portuaria de Valencia con los principales puertos de China son cada vez más estrechas. Shanghái, Ningbo, Shenzhen, Tianjin y muchos más. Son enclaves estratégicos para las empresas exportadoras e importadoras españolas. El último proyecto con el que ha comenzado a trabajar Valencia Port es el estudio de una plataforma tecnológica junto con el puerto de Tianjin para agilizar el comercio internacional entre ambos puertos. 天津口岸和瓦伦西亚港有着非常好的互动和合作的关系。我们现在建设了 Tallin y Valencia son como dos ciudades hermanas. 这个服务平台，同时也建设了跨境电商的综合服务平台。 Se han firmado 2 acuerdos el año pasado. 的收费服务平台，所以我们在未来的口岸的这个信息化方面。 Y me gustaría aprender y hacer intercambio de experiencias y avanzar más en el futuro. 合作的空间。那么下一步我们想呢，就是在天津和这个瓦伦西亚的这个口岸信息化方面加强互动和合作，这样共同推动两国的跨境贸易的这个更好的发展。谢谢。 Que hay que facilitar el comercio. China es una potencia exportadora e importadora, se va a tener que ir haciendo poco a poco, y simplificar los trámites, e intentar facilitar las relaciones comerciales entre Tianjin, que son 15 millones de contenedores, y nosotros, pues hombre, pues nos vendría bien a ambas partes. I think last year Tianjin Port is number 10th in the world in terms of throughput of container. El puerto de Tallin es muy famoso en China. Es el 10º del mundo en cuanto a terminal de contenedores. En la actualidad, el puerto de Valencia es el más famoso de España y el primero en este país. Creo que los puertos de Valencia y Tallin tienen ante sí un amplio ámbito para colaborar y pienso que la oportunidad de hacerlo ha llegado. Right now, the opportunity is coming. Directivos y técnicos del puerto de Tianjin han mantenido esta semana diversos encuentros de trabajo y han visitado las instalaciones del puerto de Valencia, especialmente la terminal de Noatum, y han constatado la oportunidad de abrir nuevas vías de colaboración basadas en las nuevas tecnologías. COSCO es un gran colaborador del puerto de Valencia, igual que la terminal de Noatum, que tiene también una inversión y ahora mismo está operado por esa empresa. Pues nos ofrece un escenario ideal para crear casos reales, pruebas de concepto, de tecnologías que puedan ser colaborativas entre estos dos países y entre estos dos puertos. Yo lo que espero es que a raíz de esta presentación, de compartir las experiencias que unos y otros estamos trabajando, el que abramos la posibilidad a una colaboración, pues sí puede ser en el corto plazo, para en determinados temas que identifiquemos de interés mutuo, en aspectos tecnológicos, el podamos desarrollar conjuntamente algunos proyectos. Un acuerdo tecnológico entre Valencia y Tianjin sería bien recibido por el sector importador y exportador valenciano y español. Todo suma, todo hace que esta relación entre China, entre Tianjin concretamente, y la Comunidad Valenciana, pues va a ser una relación muy fructífera y muy importante para que empresarios de la Comunidad Valenciana puedan, a través también del puerto de Valencia y del puerto de Tianjin, mejorar y incrementar las relaciones comerciales. Valencia Port es actualmente la puerta de entrada y salida para el 50% del comercio español con China. De hecho, el puerto de Valencia conecta directamente España con casi 90 puertos chinos.